de separaciones, de consumos de sustancias para escapar de los problemas que los acosan, y algunos otros utilizados por jefes mafiosos, ya podemos decirlo así, que lo pueden usar como soldaditos de la droga o mano de obra para, en las autopistas, robar motos y en el área urbana robar automóviles. Vayan, chicos, total, ustedes no van a ser inculpados de nada, tal edad tienen, y entonces lo único que les puede pasar es que entran por la comisaría, el comisario le dice buenos días, chao, y no le quedan prácticamente ningún tipo de consecuencia de lo que han hecho, y entonces muchos de ellos se encuentran con plata dulce que tal vez inviertan en la droga, en armas, en consumos de distinto tipo, en, por ejemplo, incluso otros delitos de naturaleza sexual, digamos, atentados contra la vida o la supervivencia o la amistad y el punto honor de otros amigos, y entonces proyectan sobre otros sus propias dificultades, cuando no están en una situación de alteración psicológica que es utilizada por mayores deshonestos y que saben que los mandan al matadero, pero que ellos no van a tener, ellos adultos, ningún tipo de consecuencia, y total lo que se van a joder son los chicos. El tema es que los chicos son muchas veces suficientemente inmaduros como para tener noción de lo que está bien y lo que está mal. Pero una cosa es saber lo que está bien y lo que está mal, y otra cosa es tener el fondo ético de saber que la vida de otra persona, la propiedad de otra persona, los esfuerzos de otra persona, la integridad de una familia, el honor de una persona, etcétera, los impulsos que los moviliza su baja maduración, nosotros sabemos que en la adolescencia termina de madurar su cerebro en las áreas frontotemporales y en las zonas límbicas y en la zona del hipocampo, que son aquellas que de alguna manera terminan últimas de madurar, y lo que madura último es la ética. De todas maneras, entonces, desde chicos, los padres sabemos que tenemos que mostrarles la diferencia entre el bien y el mal, esbozar el concepto de la ética, el concepto de la solidaridad, el concepto del respeto del otro, partiendo por sus hermanos, por los padres, por los primos, por los vecinos, y a veces ellos no tienen la clara conciencia ética trascendente. No hablemos en la época en que la vida pasaba por lo teológico y entonces se le enseñaba a los chicos, si haces tal cosa te vas al infierno. Esto, bueno, algunos lo tienen presente, no lo tienen presente, pero el adolescente, desde una edad mediana adolescencia, 12, 13, 14, 18 ya son tipos que tienen su super yo bastante bien formado, y esto forma parte de las autorizaciones que en un momento tenían para votar, para ser conductores de automóviles. Hoy la velocidad de nuestro desarrollo psicológico, material, social, ha hecho que los chicos de bastante menor edad tengan potencialidad como para decidir sobre sus actos por lo que les conviene, por lo que les vendieron como positivo, por el resultado que van a tener, y entonces la ética queda un poco de lado. Y como comunidad, si no preparamos a nuestros chicos con el ejemplo, y recuerdo cuando uno era chico, si hacía una macana, le daban una palmada y uno sabía que la próxima vez no podía hacer la macana porque iba a ligar igual. Bueno, un poco de eso está en el espíritu de la ley. Y en la ley tenemos una cosa importante, es que estamos en una situación donde está aprobada la ley de baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14. Esto mueve gente que está de acuerdo y, como es lógico en una democracia, gente que no está de acuerdo. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de muchas otras cosas más que ustedes los tengan presentes. Lo que sí tenemos que saber que vivimos en un mundo donde la delincuencia, y por qué no decirlo, la falta de honor, la falta de escrúpulos,
la falta de honradez, ha hecho que muchas personas que debieran ser nuestros ejemplos a seguir, autoridades, gente responsable y demás, están acumulando dinero a costa de lo que se pudiera hacer con el pueblo, ayudando a sus semejantes, construyendo o reconstruyendo autopistas, reconstruyendo escuelas, abonando lo que corresponde a los docentes y sobre todo no pensando que la solución del problema de los jubilados es que se mueran pronto, así hay menos jubilados y podemos dar un poco más de plata. El tema, la corrupción. Si nosotros le mostramos, y esto es una antinomia, le mostramos a nuestros jovencitos que cualquier porque tenga poder puede meter la mano en la lata y se queda tranquilo y todavía recibe honores. ¿Cómo no les van, no, ellos no van a aprender sobre eso? Los jóvenes, todos, aprendemos de lo que vemos y vemos también cuáles son las consecuencias. Si las consecuencias son, total a nadie le importa, o nadie te va a poner el punto sobre la I, o no vas a recibir un castigo, una advertencia, estamos listos. Entonces, esta ley tiene dos elementos muy importantes a tener en cuenta. El primero de todos, ya lo dije, bajar de 16 a 14 la edad de impunidad, muchas discusiones éticas, religiosas, prácticas, otros que están apoyando el tema de la reeducación, de la reinserción, de la puesta a punto de los valores éticos, y entonces estamos trabajando en ello. Cuando hablamos de delincuencia juvenil, hablamos de jóvenes, y vamos a hablar de los 16 a los 14, están en una situación de vulnerabilidad muy grande, no solo de cometer por impulsos, hechos de alguna manera voluntariamente, sino que son sugestionables, volubles, impulsivos, dirigidos por intereses externos. Y entonces la ley comprende dos elementos. Digamos, desde el punto de vista de esto se llama, el baja de la impunidad, decimos nosotros, se llama régimen penal juvenil. Un nombre rimbombante, y afortunadamente de penal tiene cosas, pero de éticas tiene más, de reeducación tiene más, de reinserción tiene más. Y entonces tenemos que decir, existe una parte que es el régimen penal que dice, chicos de 16, hablamos de eso solamente, de chicos de 16 a 14 son punibles en un sentido y de alguna manera son imputables o inimputables. Y de alguna manera también, menos de 14 son imputables, hasta ahora menos de 16, pero en esta ley no solo se dice los menores que producen actos de delincuencia mayor, o sea, homicidios, violencias mayores, daños importantes a terceros y también violaciones. Esos, de acuerdo a la gravedad que tenga el hecho que han realizado, de acuerdo a la personalidad, porque puede ser un chico psicótico que lo haga, puede ser un chico que tiene una familia destruida, puede ser un chico de una familia de la calle, puede ser un chico que tiene miles de dificultades o que se droga, porque se drogan los mayores. Y entonces, la ley, siempre una ley es un principio universal, digamos, dentro de la región donde se va a aplicar la ley. Esto es en el ámbito nacional, las provincias tendrán que hacer lo suyo en algunos sentidos, pero la ley nacional es, digamos, un concepto general que debe aplicarse, ¿no es cierto? Es decir, entonces la ley tiene la parte de punibilidad cuando los delitos son muy grandes, muy importantes, aberrantes, etcétera. Y también tiene el hecho de que pueda haber cercenamiento de la libertad personal. También es una forma de estimular el superyo para que el chico pueda pensar y tomar conciencia más rápidamente o pueda de alguna manera frenar el impulso sabiendo lo que viene. Pero para mí lo más importante es que se crean
instancias que no son de pérdida de la libertad, sino un régimen especial, mucho mejor que lo que tenemos, porque los que tenemos en Argentina y en toda América, yo no quiero decir que dan lástima, porque tenemos colegas importantes que trabajan en el tema, que se desgañitan, que hacen todo lo que se debe, pero no hay presupuesto, no hay edificios, etcétera. Y entonces ahí viene, primero, una ley da normas. Después esas normas deben ser reglamentadas. Por ejemplo, qué cosas sí van a ser punibles con pérdida de libertad o no. Por otra parte, se tienen en cuenta por primera vez los derechos de las víctimas. Por primera vez, los menores de esas edades un poco mayores tienen la posibilidad de alguna manera, resarcir a las víctimas por las cosas que han hecho, haciendo una especie de devolución. De alguna manera tienen que ser reeducados, deben ser rehabilitados, hay toda una serie de normas, y entonces sabemos también que las penas, por más que una autoridad de las máximas de la República dicen a igualdad de delito, igualdad de penas, pero el personaje que comete el delito es distinto, y entonces, ¿qué queremos? ¿Castigarlo solamente? Estamos locos. Dejarlos sueltos, estamos locos también, porque la situación de reincidencia existe, y más cuando son potenciados por gente que no son ellos ni los padres. Y entonces, el delito máximo, la pena máxima puede ser de 15 años, pero de acuerdo a su respuesta, de acuerdo a su reeducabilidad, de acuerdo a su conducta, de acuerdo a la personalidad, cómo se desarrolla, puede ser reducido a la mitad. Y después quedan los otros delitos, que son robos menores, algún tipo de atentado a la autoridad, todas esas cosas, robos, hurtos. Pero no es lo mismo aquel que mata a una persona que va conduciendo una moto para quedarse con la moto. Y sabemos que el que se mata a alguien para quedarse con la moto, no es para quedarse con la moto, sino para entregársela a un revendedor que lo lleva a desarmar, etcétera. Y el otro delito que no les lo estaba omitiendo es el delito de secuestro, donde se secuestra a una chica para dedicarla a la trata. El menor se la puede levantar, y la chica se enamora, y el hombre es ciego. Pero cuando somos adolescentes ya no solo es tuerto, sino es ciego del todo. Y lo vimos. Hace poco vimos chicas que fueron ejecutadas por narcotraficantes. Vemos todos los días cosas que pasan similares. Entonces, la pena no es de prisión, es de instituciones de rehabilitación, reeducación, resocialización, y por primera vez se responsabiliza también a la familia en los actos de los menores. No con pena, pero sí con una obligación de estar haciéndose responsable de sus hijos, cosa que no pasaba hasta ahora. Si mi hijo era un chorro, yo miraba para otro lado y por ahí lo estimulaba a que siga siendo chorro, o siga siendo violador, o siga siendo secuestrador, o siendo ladrón para terceros o para sí mismos. Y las penas son distintas. Claro, vivimos en la Argentina. La Argentina es un país que tiene grandes conceptos teóricos. Y después, cuando llega a la práctica, los conceptos teóricos naufragan. Esperemos que este no naufrague, y somos todos responsables de que naufrague o no naufrague. Desde la máxima autoridad hasta el padre más humilde, hasta el maestro más humilde, hasta el pediatra más humilde, al psicólogo, a la psicóloga, a los trabajadores sociales, a los enfermeros. Y otra cosa que dice bien la ley es que todo el personal que esté trabajando en los institutos especiales de minoridad tiene que tener certificada una experiencia en psicología o en pediatría. Y de alguna manera lo importante es que las familias tienen una participación activa, porque las familias también a veces tienen que ser reeducadas para que los chicos se sientan en un ambiente que los estimula para eso. Quise hacer un panorama, un bosquejo sobre los incisos de la ley
sabiendo que la ley es norma general y todo debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo. Esperemos que las autoridades de los tres poderes, donde también hay instrucciones para los jueces en la ley, tengan la habilidad moral, la conciencia moral, la ética pública de cumplir los principios de la ley, instrumentados de la forma más beneficiosa para el chico, no más espectacular para salir en los diarios. Entonces, si realmente somos sensatos, sinceros, humildes, decorosos y laburantes, y sobre todo estudiamos para ser servidores de nuestra ciudadanía, si todos, eso por supuesto lo estoy haciendo y estoy hablando, y sabemos que los seres humanos no somos perfectos y todos tenemos posibilidad de equivocarnos, y que de alguna manera, si generación tras generación enfatizamos en algo, en algunos principios, eso van a formar parte de la cultura, y una vez que están dentro de la cultura popular, la vida se traduce de otra manera en los chicos, en los reeducadores, en las autoridades, en los docentes que tenemos que formar. Yo he sido docente durante muchísimos años, y realmente, que me disculpen mis colegas, están faltos de apoyo, no solo en los sueldos, en el reconocimiento, en la condición de los edificios, en la posibilidad de poder mover un dedo contra el bullying. Estoy trabajando en un proyecto de normas sobre cómo se debe actuar en una escuela frente a la situación del bullying, pero siempre decimos que la maestra y los directivos se las pican, y lo de, yo no sé nada. Y entonces el maestro que se queda solo tiene que mirar para otro lado o ser víctima él del bullying. Todo esto es lo que estamos tratando de hacer con un común denominador: trabajar y luchar para una sociedad mejor. Una sociedad mejor que a lo mejor no vemos nosotros, que a lo mejor ven nuestros hijos, nuestros nietos. Y como además no está en el país en este momento, pero tengo una bisnieta política, también, aunque no está en Argentina, algún día volverá y va a recibir lo que nos preocupamos, lo que nos movilizamos, lo que nos rompimos nosotros y lo que nos peleamos, diciendo la ley es buena, la ley es mala, la ley es perfectible, todas. Además de la ley, nosotros somos perfectibles. Y esa es nuestra responsabilidad. Bueno, María, perdón por el tiempo que me he tomado. No, perfecto. Una regulación impecable. Dos cosas quiero decirles. Dentro de unos 15, 20 minutos o un poco más, yo tengo que salir, estoy transmitiendo desde mi casa y tengo que tomar examen en la facultad. Así que discúlpenme si salgo rajando, no es por falta de interés, sino porque de alguna manera, si quiero que los otros tengan responsabilidad, tengo que tenerla. Y por otra parte, yo le envié a María una serie de diapositivas que de alguna manera tratan de englobar, son unas 60 diapositivas que tiene ella. 78, Héctor, las he leído. Sos divina, claro. Están a disposición de ustedes con pedírsela a ella, ya se la va a rendir. Gracias, perdón. Muchísimas gracias, Héctor. Fue un placer haberte escuchado. Bueno, yo tengo por ahí un punto, yo soy más vehemente, el doctor es, con toda su experiencia, es más diplomático, pero realmente respeto cada una de sus palabras. Mi reflexión en relación a la baja de la edad de la imputabilidad, como pediatra o psiquiatra infanto-juvenil y psicóloga de niños, a mí me pareció un verdadero disparate. Pero ahora voy a explicar por qué, no porque no le dé la razón al doctor Héctor Basile, sino porque este es el contexto en este momento que tenemos, ¿no? Para mí es la salida más rápida y la que genera mayor violencia, ya que es una medida violenta, hablando desde el enfoque del encierro, no desde los otros parámetros. Estamos de acuerdo, en gran parte estamos de acuerdo, excepto en esas situaciones irreversibles. Afortunadamente no estamos en Estados Unidos en los años 30, donde esto se aplicaba a la silla eléctrica, ¿no? Terrible. Eso también es otra situación lamentable.
Bueno, yo entiendo a las víctimas que perdieron familiares en manos de menores, pero esta es la consecuencia de la ruptura del eslabón de cuidados en la niñez, la adolescencia, de las familias. La respuesta social que tiene un chico violento obedece a múltiples causas. Como pediatra he recibido bebés, los chicos no nacen violentos, se hacen violentos. ¿Y qué lo hace violento? A veces la epigenética familiar. Saben que yo me preguntaba, cuando era una pediatra recién recibida en las guardias, nadie preguntaba cómo vivía esa madre, cómo era el contexto familiar. Los pesaban, los medían, vacuna sí, vacuna no, broncoespasmo, no broncoespasmo, chau. A mí se me ocurría preguntar, ¿y con qué coincide broncoespasmo? ¿Qué situación hay en la casa? ¿No? Todavía no era psiquiatra infantil, era sentido común. Entonces, si hay historias de violencia intrafamiliar y no están resueltas, no detectadas, no es investigada, hay un sistema de salud que está fallando en la detección temprana de niños con infancias vulneradas, porque directamente ni detectan el niño con infancia vulnerada. Un estado ausente que no prevé, y no me refiero solamente a este estado actual ausente, sino también a anteriores que tenían una presencia relativa, por lo menos era en muchas áreas infantiles muy insuficiente. Hay ausencia de equipos de salud organizados estratégicamente para la detección temprana. O sea, yo también entiendo que el médico de guardia podría tener una captación, pero a la vez derivar a un equipo que intervenga específicamente para estas causas. Porque no le puedo agregar a su magro salario, a su hiper exigencia laboral, que además también resuelva y detecte infancias vulneradas. Pero si se deriva intrainstitucionalmente a un equipo, se podría detectar. Figuras de padres ausentes, como bien dijo el doctor, que no educan a veces porque también son malos modelos, pero no siempre son culpables. Porque si ese padre, además, va a tener que trabajar, padres o madres, van a tener que trabajar 14 horas por día, y si se enferma van a cobrar el 50% de su salario, y va a estar sobreexigido, ¿con qué energía llega a su casa para educar a sus hijos y escuchar todo lo que un chico necesita? ¿Con qué energía van a educar? ¿Quién los escucha a ellos y quién los contiene a ellos para que a su vez ellos puedan contener a sus hijos? ¿No? Entonces, si los ingresos en general no son suficientes, si los padres no están en condiciones de escuchar a los chicos, ¿cómo hacen para educar? Yo no entiendo. Entonces, si no se invierte en redes de contención de los padres, grupos sociales, contención en clubes de barrios, espacios donde los chicos puedan jugar y además recibir educación basada en la empatía, en esos aspectos que mencionó el doctor Héctor Basile, ¿no? En la solidaridad, en el respeto por el otro, en la ética, ¿no? O sea, chequear cómo es la alimentación. Los chicos en los patios reciben panchos, alfajores, galletitas, todo eso. Sabemos que son, ustedes dirán qué tiene que ver, no son estímulos que aumentan la irritabilidad, la ansiedad, la agresividad, ¿no? Poder aprender a controlar, pero no como un sistema policial. Yo he trabajado en hospitales en donde he visto asistentes sociales preguntarles de muy mala manera a un chico, paquizado, decía yo, ¿quién te vende la droga? Contame, ¿cómo hiciste para conseguirla? Como un policía. El chico necesita escuchar, ¿dónde está tu papá? ¿Cuánto tiempo estás con tu mamá? ¿De qué cosas hablan? ¿Tenés amigos en el colegio? ¿No? ¿Cómo te cuidan? Entonces, también desde el lugar interdisciplinario es necesario un aprendizaje de empatía, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a transmitir empatía si nosotros no tenemos empatía? Entonces, en general en las escuelas, para mí es muy importante que los chicos aprendan materias, geografía, historia, matemáticas, pero para mí es más importante que aprendan empatía, porque a mí no me sirve que sepan de memoria en dónde está cada país y qué gobernador tiene. Es importante, pero más me sirve que cuiden al compañero. Un chico que aprendió
a querer, amar y respetar a su compañero, no va a ser violento con él. De esto se trata. Pero pasa que también si las maestras están sobrecargadas, y como bien dijo el doctor Héctor Basile, las directoras se rajan violentamente cuando hay una situación de bullying. Yo, cada chico de bullying que atendí, la solución fue cambiarlo de escuela. No porque la decida yo, sino porque la escuela en donde estaba no le ofrece ninguna contención. Me he ofrecido gratuitamente a dar charlas para control de bullying y tomar al bullying como una situación de resiliencia para transformarlo resignificarlo en buen trato con el compañero. Hay un montón de recursos terapéuticos muy simples de instrumentar que se les puede transmitir a las maestras y a los directivos. No hay un llamo para eso, ¿cierto? Hay poco trabajo en eso, hay pocas escuelas que trabajan en esa línea. Entonces, la labor tendría que ser ofrecer, por ejemplo, en los contextos, salidas laborales, oportunidades, deporte, actividades físicas, espacios de arte, en donde puedan canalizar por esa vía la impulsividad, por ejemplo. Aparte de detectarla, tener espacios para canalizarla. Bien, entonces, yo creo que ningún chico iría a delinquir si tendría este contexto. Recibiendo amor y un modelo institucional y presidencial que no sea violento, injusto y destructivo, cambiaría el modelo y la resignificación. De nosotros depende en qué invertimos. Si en cuidar el tesoro más importante del futuro del país, que son los niños, o si invertimos en la salida más barata y repudiable, encima de todo lo que padecieron, los encerramos sin educación y sin recursos dignificantes. Pensemos, hagamos prevención, la educación y la empatía nos salva como sociedad. La represión y la ignorancia mata. Recientemente vimos en los medios, en una de las cárceles, ¿no?, una líder de las redes haciendo un cumpleaños con globos, para eso entraron un montón de dinero, ¿no?, con una cantidad de dispositivos, y ella es popular, y entonces en ese modelo es bueno estar en la cárcel. Está haciendo una fiesta de cumpleaños enorme. O sea, este no es el modelo, claramente. Bien. En una oportunidad me tocó trabajar a mí, y no sé cómo llegué, en la Villa 1114, en una comunidad en donde había madres adolescentes sin familia, sin contención. Era un hogar de madres adolescentes. Y yo me preguntaba, en ese momento era una psiquiatra infantil recién recibida, se podría decir, dentro de la especialidad, ¿en qué puedo ayudar? ¿Me voy a poner a hacer psicoanálisis? ¿Me voy a limitar nada más que a conocer la historia? Es importante eso. Pero además, ¿qué otra cosa operativa puedo ofrecer? Bueno, lo voy a sintetizar. Hicimos un taller, aprendieron a preparar pan casero, lo transformaron en una panadería, crearon un proyecto en común y se encontraron con un lugar de pertenencia en el cual eran autosuficientes, después podrían sostenerse, no recibir más los guardapolvos regalados por el Estado, sino ya se los podían comprar. Pero primero le dimos las herramientas de capacitación para hacerse un grupo solidario entre sí y transformaron esa panadería en un pequeño emprendimiento en la Villa 1114, en donde ya todos conocemos el grado de vulnerabilidad que hay. ¿Sí? O sea, se puede, hace falta voluntad del Estado. Entonces, el enfoque que planteamos es salir de la lógica punitiva para entrar en la lógica de la salud pública y la red social. Lo que yo trato de mencionar es que tiene que haber un triángulo de contención. El triángulo de contención es familia, salud y comunidad. En la comunidad están los clubes barriales, la escuela, y son como detectores de chicos vulnerados, padres vulnerados, madres vulneradas. Recientemente atendí un paciente de una institución, voy a cuidar su privacidad, que me decía, María, mira, a mí cuando vienen y me piden cambio, ya estoy tan cansado, tan sacado, que el otro día agarré un fierro que tenía una bocha grande para salir, correrlo en la calle y cagarlo a palos. Sexual. Ese grado de violencia estamos viviendo. Ese hombre está
con un síndrome de burnout, sobrecargado, estresado. A todo esto además tendría que ir preso por ahí, se hubiese lastimado, y está bien. Pero si antes mejoramos la calidad de trabajo, probablemente no llega a ese extremo, ¿no? Entonces, se me ocurrió empezar a investigar qué pasó en los países con baja, cuáles son los países que tienen baja de edad de imputabilidad. Y lo que encontré es que hay un caso en Inglaterra, o sea, en Gales, que la edad de imputabilidad es una de las más bajas de Europa y es de 10 años. Entonces nos encontramos con que el resultado es que no solamente no disminuyó la criminalidad juvenil, sino al contrario. Inglaterra tiene una de las tasas de reincidencia más altas de Europa. Los estudios de criminología demuestran que el contacto temprano con el sistema penal etiqueta al niño y lo desvincula de las instituciones sanas, lo desvincula de la escuela, facilitando su ingreso a carreras criminales adultas. El sistema inglés es hoy objeto de duras críticas por parte de la ONU. Averigué el modelo de Alemania y algunos países nórdicos, donde la edad de imputabilidad es de 14 a 15 años. Estos países han resistido las presiones para bajar la edad y se enfocan en la justicia restaurativa. En Alemania, si un menor de 14 años comete un delito grave, no va a una cárcel, sino que interviene la Oficina de Bienestar Juvenil. Se trabaja en hogares convivenciales terapéuticos. O sea, ni mantiene el sistema que entra por una puerta y sale por la otra, ni va a una cárcel encerrado o vendiendo, comprando celulares y controlando la delincuencia de la cárcel, sino que va a un sistema de convivencia terapéutica. ¿Qué consecuencias? Han logrado mantener las tasas de criminalidad violenta juvenil mucho más bajas que los países que apuestan al encierro, porque tratan la causa, la vulnerabilidad, la salud mental y el entorno, no solamente el síntoma que es el delito. ¿Se recuperan los chicos encarcelados según la evidencia científica? La neurociencia y la sociología criminal coinciden en que el encierro en la infancia es contraproducente. Hay una poda neuronal y afecta la neuroplasticidad a los 11 o 14 años, como bien dijo el doctor. El cerebro, especialmente la corteza prefrontal, está encargada del control de los impulsos, está en pleno desarrollo. El estrés crónico del encierro y la violencia carcelaria cablean, entre paréntesis, el cerebro para la supervivencia agresiva, atrofiando la capacidad de empatía y razonamiento lógico. Hay un contagio criminal, las cárceles de menores funcionan como universidades del delito. Un niño vulnerable que entra por un hurto menor sale con contactos y tácticas de criminalidad organizada. Yo atendí hace un tiempito a un nene que vivió en un hogar porque los padres lo habían abandonado y había sido adoptado por una pareja de maestros. Lo traen a la consulta porque el chico en la escuela era terriblemente violento, lo echaban de todos lados, no lo recibían en ninguna escuela. Fue bastante difícil de tratar. El nene venía y me decía, a este por el padre, lo voy a... Eso lo aprendió en el hogar. Y lo peor es que literalmente al padre lo golpeaba y le tiraba con todo lo que podía para lastimarlo. Es muy difícil corregir esa marca en el cerebro, en el corazón, en el espíritu, en el alma del chico, si estuvo durante 7 años condenado en un hogar a recibir maltrato, porque al chico, como correctivo, no era escuchado por psicólogos. Como correctivo le tiraban baldes de agua fría o lo castigaban en el hogar. Argentina, Cava. Efecto de la reincidencia en Estados Unidos. Estudios de largo plazo, como los de Annie Casey, la fundación de Annie Casey, muestran que los jóvenes enviados a centros de detención tienen un 67% de probabilidades de reincidir antes de los 25 años, comparado con jóvenes que cometieron delitos similares, pero fueron tratados con programas comunitarios de salud mental. Entonces,
Vamos a sumar qué nos conecta con la experiencia pediátrica. La puerta de entrada en el control es la salud, no la policía. Si un niño de 11 años está en la calle, hubo una falla en el control pediátrico, seguro, en la familia, en el control pediátrico, en la escolaridad y en la red de contención de la madre. La solución debe ser circular, no lineal hacia la celda. Costo-efectividad. Mantener a un menor preso es infinitamente más caro para el Estado que financiar equipos de salud territorial como los de, contaba el doctor, bueno, no lo contó acá, pero lo contó a mí, como el de la isla Maciel que mencionó, donde recuperó a un montón de mujeres adolescentes de determinado tema. El encierro es una inversión con retorno negativo, produce más delincuencia futura. El modelo que yo contaba, por ejemplo, de la panadería versus el modelo de la celda, es el trabajo y la comunidad que va a generar, como dije antes, un sentido de pertenencia. El encierro genera sentido de exclusión. Y el excluido no siente que deba respetar las normas de una sociedad que lo descartó. Para cerrar esto, nos podemos basar en la experiencia pediátrica del concepto experiencias infantiles adversas. Los estudios internacionales muestran que casi el 100% de los niños que delinquen, como bien dijo en su momento el doctor, han tenido puntajes altísimos en abuso, negligencia y disfunción familiar. Si el Estado responde a un niño traumatizado con más trauma, su encierro, no está haciendo justicia, está profundizando la patología social. Este enfoque de red circular, familia, salud, comunidad, es el único que puede resetear esta trayectoria de violencia. Pensemos. Pregunté en Japón y Finlandia qué pasa. Representan dos caminos distintos, pero ambos coinciden en algo fundamental, la responsabilidad colectiva sobre la crianza. En estos países, si un niño falta o falla, la sociedad se pregunta qué hizo mal el sistema, no solo el niño. Entonces se detalla, por ejemplo, el modelo de Finlandia, que hacen prevención por el bienestar. En Finlandia tiene una de las edades de imputabilidad más altas, 15 años, y un enfoque casi exclusivamente pedagógico y social. El enfoque es que no existe la cárcel de menores, como la conocemos. Si un menor de 15 años comete un delito, el caso pasa automáticamente a los servicios de protección infantil. Se analiza el entorno familiar y escolar. Si el niño es violento, se lo traslada a hogares de convivencia, a hogares pequeños, no con celdas, sino donde viven con educadores y con psicólogos. Hay una educación inclusiva, el sistema detecta problemas de aprendizaje, que realmente yo como psiquiatra infantil lo veo, o conductas a los niños de 5 o 6 años. No esperan a que el chico robe. Intervienen cuando el niño empieza a frustrarse en la escuela y a presentar los problemas de conducta. Resultado es que tienen una de las tasas de reincidencia más bajas del mundo, porque el joven nunca pierde su conexión con la sociedad, sino se sana. ¿Qué pasa en el modelo de Japón? Es un país donde lo que más se destaca es la disciplina y la reinserción social. Japón es fascinante porque, aunque es una sociedad muy estructurada y disciplinada, su sistema penal juvenil es profundamente paternalista y protector. ¿Cómo? Con tribunales de familia. Los delitos cometidos por menores no van a la justicia ordinaria, sino a un tribunal de familia. El juez actúa más como un tutor que como un castigador. Desde la clasificación científica, antes de decir qué hacer, el menor pasa por un centro de clasificación, entre comillas, juvenil, donde psicólogos, médicos y sociólogos estudian su mente y su entorno durante semanas. La figura de Ogoshi es una pieza clave. Son voluntarios de la comunidad, vecinos respetados,
que apadrinan al joven. No es un policía, es un referente social que lo ayuda a buscar trabajo y lo visita. Esto es exactamente la red circular que estamos proponiendo, que la comunidad intervenga para salvar al individuo. Había otro modelo, el de Islandia, que es fantástico ver el triunfo sobre las adicciones y la violencia. Este es quizás el que más me interesa porque pasaron de tener jóvenes muy violentos a tener los más sanos de Europa, pero en 20 años. El pacto social, el Estado, miren qué interesante, que acá en la Argentina es un caos. Yo como madre he luchado muchísimo por esto, cuando criaba a mi hijo adolescente, que había que estar en casa temprano, fue un imposible, porque me ganaba el pacto social a la inversa. Allá el pacto social es que el Estado prohibió que los chicos estuvieran en la calle después de las 22. Pero a cambio financió actividades artísticas y deportivas gratuitas para todos. Chico que tiene un espacio para hacer arte o deporte, no va a tener después ganas, se cansa. No va a tener ganas de llegar a casa a las 6 de la mañana, o si uno una noche salió, ver a los chicos tirados, alcoholizados, drogados, caminen un poco por Pompeya, por Avellaneda, por Ramos, ¿sí? Entonces sustituyeron la adrenalina del riesgo, del delito y de la droga, por la adrenalina del logro, el deporte y la música. El crimen juvenil cayó en picada sin necesidad de construir cárceles. Entonces, algunas conclusiones sintetizando. En Finlandia la clave es la igualdad. No hay chicos descartables porque el sistema escolar nivela hacia arriba. Alguna vez llegó una propuesta a un político argentino, hace unos años, y la respuesta fue: no nos va a interesar tu propuesta, porque a nosotros como políticos, nuestros chicos van a buenas escuelas. Y no tenemos ese error. Grave error. Él tenía herramientas para poder ayudar a generar este recurso. En Japón, la clave es la vergüenza social versus la responsabilidad. Se busca que el chico quiera volver a ser parte honrosa de la comunidad, no que la odie desde una celda. En ninguno de estos países el encierro temprano es la opción primaria. Saben que el encierro es el fracaso del Estado, no es la solución del delito. Hay un concepto que me llamó la atención y que viene para este caso, que es la inversión de carga. En lugar de que el niño deba pagar por su error con cárcel, el Estado debe pagar su deuda de cuidado con el niño. Si un chico de 11 años llegó a la delincuencia, es porque hubo una ausencia de salud, falta de detección de traumas, falta de detección temprana o de tratamiento de los trastornos. Una ausencia de escuela, en primer lugar, donde se detecta la vulnerabilidad. ¿Dónde estaba la escuela cuando el chico llegaba con los cintazos en el cuerpo? Una ausencia de comunidad, la falta de redes como las que estamos tratando de crear o como el ejemplo de la panadería. Y como última reflexión, en medicina, cuando un tratamiento no funciona y empeora el paciente, como el encierro del niño, se suspende de inmediato por ética profesional. La baja imputabilidad es científicamente un tratamiento que ha demostrado ser iatrogénica. Daña lo que pretende curar. Bien, como ven, yo soy muy vehemente, lo siento así. Tenemos que trabajar más por las infancias y en lugar de encerrarles, darles oportunidad. Pero ahora vamos a abrir el debate para todos. Gracias por escuchar. Bueno, una de las cosas que aprendí yo en la escuela normal, cuando estudiaba para ser maestro, después seguí estudiando otras cosas, pero eso no lo perdí nunca, es el docente va a clase para enseñar lo poco que sabe y aprender lo mucho de la experiencia de sus oyentes, de sus alumnos, de sus colegas. Así que nosotros también estamos ansiosos de aprender de sus preguntas, que nos van a movilizar y nos van a abrir un panorama donde por ahí ni siquiera vimos una ventana para entrar,
pero que se abra una rendija va a ser un elemento muy importante y agradecido. Así es, gracias, Héctor. A ver, Sofía, que levantaste la mano, te escuchamos. Desbloquea el micrófono. Ahí está. Antes que se retire el doctor, también trabajé en trabajo comunitario en las villas. Actualmente no tan a menudo, pero es mi pasión trabajar comunitariamente. Usted dijo que la noción de ética no está entre los 13 y 15 años. En el niño no está instalado, ¿no? Porque la ley, como dijo usted, normatiza, pero en la Argentina no hay posterior formación para la rehabilitación. Entonces me queda la contradicción, si bien estoy de acuerdo con María de que es la familia, hay que contener, es el capitalismo que dijo usted, que no hay trabajo, que me pueda sintetizar qué podríamos hacer en la Argentina para, si bien no hay respuesta de ningún profesional, creo que es la primera conferencia que escucho sobre imputabilidad, ¿cómo nos podríamos implicar cada uno para poder ayudar a estos, con la ley no sé si entre todos podemos hacer algo, no sé si para evitarla, porque no depende de nosotros, pero sí que se haga una mayor escucha, más revolución de la escucha, ¿no? De que los chicos no están formados todavía desde su super yo, desde, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Encerrarlos, tampoco hay dispositivo exterior de rehabilitación. Es más, trabajé muchos años en el Instituto Roca, que si bien es de transición, creo que ningún chico se rehabilitó estadísticamente. Como mi pregunta va más allá, ¿qué haríamos como profesionales de la salud mental para no al encierro? No sé si me... Sí, correcto. El encierro, voy a hacer una metáfora. María estuvo genial y yo voy a tratar por algo más. Enseguida vuelvo para las villas. Cuando María decía, médica o psicológicamente o psiquiátricamente, cuando un tratamiento no va, lo cambiamos. Que no vaya a pasar que cuando la reeducación del chico o la formación ética del chico no madura, no crece por todas las circunstancias, en lugar de cambiar el tratamiento, vayamos a una eutanasia. Concepto jodido, si los hay, pero también tenemos que recordar que aquel famoso profesor Lombroso, creador de la antropología criminal o delincuencial, que decía si por la mandíbula era grande, este tipo iba a ser un criminal y demás, también dijo, las cárceles deben ser para reeducar, y lo que estamos teniendo es en las cárceles una universidad del delito. Sí. Y si en las escuelas, en lugar de tener una escuela de formación profesional, que alguien tenga la posibilidad de tener un trabajo digno, porque fue formado desde chiquito, entonces la cosa va a ser distinta. Pero también tenemos que cambiar la sociedad. Todavía no me meto en la mitad. Porque si el dicho más común que existe y que gracias a Dios no se escucha tanto, pero se practica muchísimo, en Argentina decimos, el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Si eso es lo que nos guía, ¿cómo le vamos a pedir a los chicos que perciban otra cosa? En las villas, yo les cuento la historia de la villa de Maciel. La villa de la isla Maciel, ahí al lado del riachuelo, como estaba el puerto, y estoy hablando de los años 60, gobierno democrático, venían las familias que habían trabajado o que estaban en algunos puertos del litoral a la capital. Y entonces venían con muchas ganas de trabajar. Había una cosa que el atraso que facilitaba que tuvieran labores, no se habían aumentado los containers. A veces el progreso nos dificulta poder ser personales. Entonces cada trabajador, cada cangarín, trabajaba 25 días por semana. Conclusión, se compraban las chapas, los amigos lo ayudaban a hacer la casilla.
cuando la casilla estaba terminada, y los chicos iban a la escuela, porque la escuela estaba a la vuelta de la villa, y las maestras estaban conectadas con nosotros, y el servicio del centro de la Isla Maciel, que dependía del Departamento de Extensión Universitaria de la UBA, en un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Teníamos médicos de adultos, médicos pediatras, trabajadores sociales, psicólogos. Había un plan de salud bucodental. Y en un momento determinado, todo eso sirvió para evitar cosas males mayores. ¿No es cierto? Hasta, por ejemplo, María anoche me dijo, no des ese ejemplo porque por ahí... Podés darlo. A mí, gracias. Hija directa. En ese momento llega una señora que golpea la puerta porque se había notado y le tocaba el turno y llorando. Me dice, doctor, nosotros somos un matrimonio, tenemos 15 hijos y yo estoy embarazada. Pero eso era lindo. Lo que ocurre es que mi marido tiene un cáncer de garganta y ya me dijeron que se muere en 2 meses. Como usted comprende, este chico no lo puedo tener. La sensibilidad, aquel tiempo donde el aborto era punible y mal punible. Yo trabajé con las autoridades del centro y un día jueves, ese mismo día, conectamos con una institución hospitalaria que tenía servicio de ginecología y que sabíamos que comprendía esa situación social. Bueno, tráiganla el sábado a la mañana. Cuando yo le transmito esto, la señora se emocionó de nuevo, me abrazó, me dio un beso y quedamos que nos veíamos el sábado. Me retiré diciendo, bueno, estamos haciendo algo que no es lo más común, pero si no íbamos a tener un mal peor. Llego el viernes a la mañana, jueves era el día anterior, llego el viernes a la mañana, el sábado teníamos que llevarlo al hospital, puedo decirlo porque total, ya pasó y ya hace mucho tiempo, el hospital Argerich, que estaba cerca de la villa, y preguntó, porque veía todo el mundo con cara de sentadera, le digo, chicas, ¿qué pasó? La señora, que tratamos de solucionar el problema, no se pudo aguantar hasta el sábado, de la desesperación. Que fue una comadre al fondo de la villa y está muerta, porque hizo una hemorragia. Recuerdan que los abortos se hacían con una cucharita. Y entonces tuvimos 15 huérfanos, el padre y madre. Entonces, desesperados, fuimos a ver a nuestro profesor de obstetricia y ginecología, que en ese momento estaba haciendo la fecundación in vitro y la implantación del embrión en el útero de la mamá. Y hablamos a ver qué se podía hacer, porque habíamos leído que había caído en ese momento. Una semana antes se había hecho un congreso en Puerto Rico de planificación familiar. Cuando hablamos de esto y hablamos de algún anticonceptivo, porque esto, que un caso en una villa de 10.000 personas, como era en ese momento en la Villa Maciel, era algo que pasaba a cada rato. Este hombre se comunicó con sus colegas. En 15 días nos llegó la planificación para aplicar, nos llegó incluso el material, y entonces el problema era trabajar en la villa. Y las trabajadoras sociales hicieron un censo de las madres que estaban deseando tener una planificación familiar para poder cuidar mejor a sus hijos. Y anotaron 50 madres. Pero había una indicación médica. Tenían que ser perfectamente sanas, porque era un medicamento que se estaba probando, y entonces nos mandó los estudios que había que hacer. Como teníamos conexión con el Argerich, esas 50 y pico de madres hicieron el estudio, porque estaban sanas nada más que 12. De todas maneras, fíjense el grado de conciencia, pensamos, las mamás tienen que tener un horario fijo para tomar las pastillas todos los días sin olvidarse. Teníamos en el centro de salud, yo les dije, un centro de asistencia bucodental y odontológica. Las trabajadoras sociales visitaban todos los días al mediodía a las madres, porque en el plan se les había dado el vasito de plástico
la pasta dental, los cepillitos de los chicos y el cepillito grande y cepillo grande para los padres. Y la trabajadora social iba a golpear la puerta de la villa. En ese momento las mujeres no estaban trabajando todas. Y la señora tomó estuvieron limpiándole a los chicos, sí. Digo, utilizamos eso cuando la asistente social, trabajadora social, golpeaba la puerta y tomó la pastilla. Bueno, el primer día nos largamos y dijimos que sea lo que Dios quiera. El grado de conciencia de las mamás, de esa gente, y que estaba difundido, porque en ese tiempo las cosas eran un poco distintas, la señora tenía que tomar la pastilla a la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde, 3 mamás me bloquearon la puerta del consultorio y me dijeron, doctor, vengo desesperado, son las 2 de la tarde y todavía no lo tomé. Junto con esto, en la villa, el baño estaba en una casilla en el medio de la vacía del barrio y los excrementos iban por un canalcito a la cloaca más cercana. Conseguimos que los estudiantes de arquitectura y de ingeniería vinieran a trabajar en la villa y con la mano de obra de los propios habitantes y con la dirección de estos alumnos que estaban adelantados en la carrera, se instaló sin gastar un peso, sino con donativos que íbamos pidiendo al vecindario de La Boca, por supuesto, no de la isla, a instalar un sistema cloacal que hizo que no tuviéramos ningún caso de disentería grave, ni de cólera, ni cosas por el estilo. Pero ahí no se terminaba. El grado de conciencia que tenía esa gente que venía formada en el interior y en el interior venía al Buenos Aires. Un día yo le pregunto, doctor, muchachos, ¿por qué se vinieron acá a Buenos Aires? Doctor, acá tenemos la escuela a 3 cuadras. Tenemos el hospital Argerich a 10 cuadras. Allá tenemos 12 horas para ir a atender un parto, por ejemplo, en Formosa. Y entonces buscaban eso. Y no solo eso, cuando terminaban de hacer la casilla y juntaban un poco de plata, se compraron un terrenito en Longchamp. Y entonces compraban otras chapas, los amigos los acompañaban a hacer la nueva casilla o casita, y cuando llegaban a tener las paredes hechas, le decían a algunos de sus convecinos de los pueblos originales si no querían comprarle la casilla, porque con eso alcanzaban para terminar de comprar el terreno. Y la provincia hizo escuelas para esos nuevos poblados. ¿No es cierto? Entonces, no es cierto que el que trabaja sin fin. Y tenemos que ayudarlo. Porque los giles somos nosotros, que a veces menospreciamos la falta de cultura que no le sabemos dar a la gente que lo merece para tener un concepto, como Dios manda, de un bienestar posible con alimentación, con escuela, con vivienda y con salud. Bueno, así es. Trabajábamos siempre con todo el equipo en la villa. Héctor, tenemos que darle la palabra a Marta y quería agregar una pequeña reflexión. No. Gracias, doctor. No. Entonces no. No, lo escuchamos, Héctor. No, pero siempre, es valioso escuchar al doctor Basile, sí, claro. Yo puedo aportar en otros momentos. No, yo quiero que aportes, Marta, porque también quiero aprender. Bueno, okay. Héctor, bueno, te agradezco tu generosidad. Desde ya, tanto a vos como a María. Marta, corre la camarita así te veo mejor la cara. Sí, espera. Un poquitito. A ver, ahí, ya, perfecto, ya está. Bueno. Más allá de la cara, no, el espíritu que ya tiene. En principio, rápidamente, pero profundamente agradecerles la convocatoria a un espacio de reflexión del que no nos tenemos que apartar nunca respecto al sufrimiento y a los padecimientos en nuestra sociedad, que viene desde hace mucho tiempo. Y en esta sociedad, justamente el sufrimiento del ser humano en sus etapas más primitivas, en su infancia, en su adolescencia, y los adultos perdidos en un mar de
de cosas que no se entienden, de carencias, y ahí donde dice Héctor, desde un enfoque multifactorial, la intervención de tantos factores que llevan a producir este síntoma, ¿no? Tan triste de la delincuencia infantil, por ejemplo, y otros tantos, porque vemos en nuestros consultorios a niños apaleados, sufriendo situaciones, todos los días aparece algo así. Entonces, de acuerdo con los dos, en todos esos puntos de convergencia, con respecto a tu aporte, María, que lógicamente es producto de reflexión, en algún momento tenemos que parar. Sabemos nosotros que la desaparición del síntoma no es curación, tenemos que ir a las causas, como vos misma lo dijiste. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer un trabajo, a mi entender, por favor, es una creencia y fuerte en el sentido que la clínica me ha dado, que no podemos, ¿no? Como una vez siendo estudiante en la Facultad de Medicina, estaban dando justamente el aparato circulatorio. Y un alumno, cuando se habló de transfusión, preguntó, un alumno desde las gradas, preguntó, ¿pero qué, doctor, al profesor? ¿Se le saca primero la sangre y después se le transfunde la otra? Obviamente, ya estaba muerto, ¿no? Ya, ¿para qué? Entonces no podemos pensar, se me ocurre, en algo que no sea simultáneo. Es decir, entender y trabajar como psicólogos, como profesionales de la salud mental, trabajar en la ayuda para que esos padecimientos se resuelvan. Pero hay que cortar, porque en este momento tenemos chicos muy tempranos que matan, que salen, y la gente que está desesperada. Entonces, entiendo, poner un límite en la actualidad, pero no basta, obvio, con la condena. No basta con cárceles, tiene que ser, como María señalás, y como el doctor obviamente sugieren todos siempre en su práctica, tiene que haber contención. Entonces, esas instituciones que contengan y que cada vez entonces puede ir modificándose algo, pero la sanción en un momento tenemos que cortar, como vos dijiste, cuando un tratamiento no funciona. Entonces ahí, pero la cárcel común no, obvio, la cárcel, desde el concepto de cárcel, no. Porque claro, repetimos cosas que en otras épocas nos hemos visto con situaciones distantes, pero de alguna manera equivalentes para el aparato psíquico, donde para resolver algo se repetía el daño que se había hecho antes, con lo cual no podía. Me refiero a la época de la subversión. Una salida era el terrorismo en aquel entonces. Aclaro que los niños vulnerables y todos son captados por todos para su uso. Entonces, sí, los adultos, hay que trabajar con los adultos. Pero entonces que sea simultáneo, eso es lo único que espero y lo que desde el lugar pueda aportar. El trabajar en la concientización, en utilizar las herramientas que podamos, pero simultáneamente, porque esto hay que pararlo, porque no vamos a poder educar, llegar, y mientras tanto siguen los crímenes, los abusos, ¿verdad? Trabajar con los adultos. Tuve que atender un paciente de Australia, un chiquito, que en un juego, un chico de 10 años, en un juego en el colegio, en el recreo, al pasar una compañera le tocó la cola, pero le tocó la cola como un empujoncito. La sanción fue tremenda. Intervino un juez de menores, el padre tuvo que estar en la comisaría, de una entrada en la comisaría, era una barbaridad. Pedí a un terapeuta de Sydney que luego se ocupara del niño. No digo ese tipo de cosas, pero trabajar simultáneamente. Bueno, les agradezco todo. Marta, gracias. Sí. Una metáfora que dijiste, Marta, el ejemplo, y cuando pasaban de la adolescencia a la adultez,
o cuando crecían le cambiaban la sangre, Sí, lo que en realidad que no pase que la encarcelación, aunque se presenta como distinto, como instituciones especiales, no pretendamos que eso significa un trasplante de cerebro para que la persona sea claro, claro, ni claro. siquiera un trasplante de corazón como Favaloro lo podía hacer, sino que podamos hacer también como una metáfora fisiológica. Muchas veces cuando un chico tiene leucemia, la forma de curarlo es hacerle un trasplante de médula ósea en el esternón. Claro. Y lo que tenemos que hacer es eso, para tener un chico sano, una comunidad sana, y podamos vivir honesta y decentemente, sin más pretensiones que poder ver que nuestros hijos crezcan en unión, libertad y progreso. Sí, claro que sí. Gracias, Héctor. Yo quería agregar, gracias Héctor, que tomando en cuenta lo que había relatado Héctor con respecto a la señora que fallece con un aborto clandestino, claramente, me recordó un ejemplo que tuve en una guardia pediátrica. En ese entonces yo todavía era muy católica y muy fundamentalista con el catolicismo, ¿no? Entonces, cuando entra la chica, había vivido un aborto clandestino, y cuando veo a esa chica a los 18 años morirse en minutos por la hemorragia y la infección séptica, dejé de ser fundamentalista. Con lo cual aprendí que no podemos tener medidas de antiaborto, proaborto, no es por ahí. Que a veces no alcanza solamente con la indicación del preservativo, y a veces es necesario el aborto desde el punto de vista médico, y que si esto estuviese legalizado es una forma de protección. Es otro tema, no es el tema que hoy nos compete, pero también es otra forma de maltrato, porque toda vez que se prohíbe una práctica que si estuviese legalizada, el paciente estaría más protegido. Es violento también para la mujer tener que recurrir a un lugar clandestino, pagar una fortuna en un lugar clandestino, exponiendo su vida. Esa es otra forma de maltrato que tiene el Estado, cuando las leyes, como bien dijo Héctor al principio, tienen que ser perfectibles, o sea, adecuadas a cada situación. Estoy de acuerdo con Marta, que mientras hacemos prevención y educación, también tenemos que tener un límite claro, pero ¿dónde? ¿Detrás de las rejas? No. O sea, ya para ayer se pueden crear espacios educativos. Correcto, Marta es María. Tengo tantas Marías que a alguna le cambié el nombre para que no... Bueno, me hizo acordar tantas situaciones en sentido tanto aprendizaje. Y esto último que María dijo, la ley es un primer paso. Pero tenemos que llegar, hoy sabemos que para tener un poco más de longevidad, tenemos que empezar cada vez a tener mayor cantidad de pasos. Y hoy llegamos a que si alguien puede hacer 4 o 5 mil pasos durante el día, tiene asegurado unos años más de supervivencia. Esto es lo que queremos que pase, que esto sea el primer paso tímido, pero para llegar a la supervivencia ética, emocional y solidaria en una sociedad como la nuestra. Piano, piano, se va lontano, decían Vicente Parrado. Sí. Despacio se llega lejos, pero que no sea demasiado despacio. Sí, totalmente, que no sea restrictivo y que haya quedado ahí nada más. Claro, bueno, ahora no tengo más sentido que abandonarlo porque hay otras víctimas que me están esperando. Los alumnos. Sé bueno con los chicos, pero justo, sé exigente. Claro, bueno, tienen la salud en la mano. Un abrazo, Héctor, gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Un placer, Héctor, como siempre, un lujo. Gracias. Bueno, ¿quedan más preguntas por hacer? Yo les agradezco muchísimo la presencia, el acompañamiento, creo que era un tema necesario y que tenía que ser presentado también por especialistas en la salud mental infanto-juvenil. Yo lamento que en otros espacios
también dentro de esta línea no hayan abierto al debate o no se haya sumado más gente, porque creo que es muy importante. Así que agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Si no hay más preguntas, dejamos acá. Si no, las escucho. Muchas gracias, Hola. María. Muchas No, gracias. Gracias. Eso, yo también quería agradecer porque la verdad que me resultó muy interesante y nada, y escuchando todo, ¿no? Lo que se me cruzó varias veces es esto de como de la toma de conciencia, ¿no? Sí. Y para mí como que hay que ir más al origen, porque yo pensaba, digo, bueno, ¿por qué no hacer hasta, no sé, más educación sexual, más, no sé, porque lo que contaba el doctor de esta mujer que tenía 15 hijos, 15 hijos, o sea, ¿por qué se llegó a eso también? Bueno, pero por eso estoy hablando de que falla el sistema de Por prevención. eso para mí hay que ir más, Falla el sistema de salud. más al O origen. sea, sí, pero Más al origen, ¿no? no, está planteado ir al origen, no es solamente el límite de la solución, sino fue planteado. Hagamos detección temprana, Claro. hagamos responsabilidad, o sea, Eso- ¿cómo vas eso- a hacer para criar? Tuviste un chico, ¿cómo haces para criar 2, 3, 4? Eso Bueno, se me venía como mucho, ¿no? Claro. Mientras los escuchaba. pero Digo, que bueno, está planteado en el debate el trabajo preventivo. El trabajo Claro. preventivo es educativo que puede empezar desde la infancia, no solamente ya en la vida sexual. o antes, ¿qué es ser padre, no? Realmente si uno quiere ser padre, madre, no sé. Y por eso, todo lo que- desde la todo infancia lo que- podés empezar a preguntar qué es ser padre. Grupos para Claro. padres, grupos de orientación a padres, abrir el debate a padres, espacios de comunicación, que estos debates Sí. sean más frecuentes y abiertos al público. Este debate yo lo propuse abierto al público en general. Va a estar abierto el link, va a estar en YouTube, así que ojalá que lo puedan ver más personas, porque creo que Ojalá. si tenemos leyes, pero las leyes no son perfectibles, no estamos progresando. No, al contrario. me Un parece. chico a los 14, 13, no es progreso. O sea, tenemos que ofrecer otras instancias. Bueno, Mientras este es un paso. Este es un paso. El Sí, ofrecimiento. Claro. sí, no me parece que el paso sea cerrar al chico a los 14. Yo creo que el paso tiene que ser educativo. Por ahí, sí contenerlo en un espacio. Yo no digo que siga, que vuelva al mismo contexto, que la vuelta de la puerta giratoria, no estoy hablando de eso, sino captar a ese chico y que esté en un espacio contenido con profesionales de la salud. Sí, Que no claro. es lo mismo que vuelva al contexto anterior y tampoco es lo mismo que llevarlo a una cárcel en donde terminan vendiendo celulares y armando una torta como Sí, si nada. claro, Eso tampoco es constructivo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, por la paciencia. Yo después voy a dejar abierto en mi YouTube, en María Basile, voy a dejar esta grabación. Así que muy amables. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, María. Gracias a ustedes. Chao. Chau, chau. Chau, chau.